una anécdota una historia que leí de un hombre llamado Alejandro Magno. No sé cuántos lo han escuchado. Un hombre conquistador. Los historiadores saben quién era Alejandro Magno. Un conquistador griego. Y dice que un día llegó a las costas de Fenicia. Y cuando llegó allí, dice que el ejército con el cual se iban a enfrentar era mucho mayor que ellos. Y cuando Alejandro Magno vio que su ejército todos estaban temblando y tenían miedo, ¿sabe qué mandó a hacer este hombre? Le dijo a sus capitanes y le dijo: quemen los barcos donde habían llegado, quemen esos barcos. Y le dijo a sus soldados: si quieren ver a sus esposas y a sus hijos, tienen que derrotarlos porque tenemos que irnos en los barcos de ellos. Y así muchas veces, hermano, tenemos que ser radicales y enfrentar nuestros temores. Bueno, no quiero hablar de mucho de eso, no voy a predicar de eso. Simplemente el Señor me tocó que dijera eso. Hoy quiero compartirles de dos virtudes que debe haber en la vida de todo creyente, de toda persona que ha decidido seguir a Cristo. ¿Cuántas personas hay aquí que no han recibido al Señor en su corazón? Que vienen por primera vez. Dios le bendiga, mi hermano. ¿Hay alguno más? Todos los que están aquí han recibido al Señor en su corazón. Amén. ¿Verdad? Y esas virtudes que debe haber en toda la vida de todo creyente. Y quiero que vaya conmigo, 1 Corintios 15, 58. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo quiero leerlo nuevamente. Escuche bien ese versículo, hermano. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en Él no es en vano. Padre que estás en gloria, yo te doy gracias. Y quiero colocarte, Señor, cada uno de los que están en este lugar. Tú los conoces, yo no los conozco, Señor. Y te pido que tú hables a sus corazones, Señor. Así como hablaste al mío, hables al corazón de ellos, Señor. Y que esta palabra, Señor, dé fruto a ellos al 100%, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Señor me decía, leyendo este pasaje, que debemos ser siempre firmes y constantes. ¿Pero qué es estar firme? Y encontré una definición que decía: firme es algo que está estable, que no se mueve, que a pesar de que venga una fuerza contraria, una fuerza contra él, se mantiene en su misma posición. Y yo decía, ¿cómo nosotros como cristianos muchas veces carecemos de esa virtud? Miren, yo tengo aproximadamente 30 años de estar aquí en la casa sirviéndole al Señor. Y si yo me pongo a mirar hacia atrás, hay muchas personas que hoy no están aquí. Y no lo digo que no están aquí porque se fueron a otras iglesias, no están aquí porque muchos desistieron de su carrera, porque muchos se apartaron del evangelio, colocaron su corazón en otras cosas y hoy no le sirven al Señor. ¿Por qué se movieron de su fe? Y una de las cosas que Dios me decía es que debemos ser firmes. Firme en el propósito en el cual usted ha sacado en su corazón de serle fiel al Señor. Porque la Biblia dice que Él viene por una iglesia santa. La Biblia dice que Él viene por un pueblo que se ha guardado para Él. A Dios no le gustan los términos intermedios. De hecho, la Biblia dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, ¿qué dice la Biblia? Te vomitaré. Ojo, le está dando una advertencia. No dice que ya lo vomitó, dijo: te vomitaré. Te está diciendo, te estoy advirtiendo que no me gusta ni lo uno ni lo otro. Y que a Dios le gustan las personas comprometidas. Las personas que realmente toman decisiones en sus corazones. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto: estad firmes
y constante. Ahora, ¿qué significa constante? Una persona sin variar su intensidad. Una persona que persiste en lo que se ha propuesto. Y en la vida vemos muchas personas inconstantes. En la vida secular hay personas que comienzan una carrera en la universidad y terminan saliéndose a mitad de la carrera porque después dicen, no, eso no me gusta, y terminan dejándolo a media. Y así son en todas las cosas, inconstantes. Pero al Señor no le gustan las personas inconstantes. Tenemos que ser firmes y constantes en todo lo que usted hoy ponga en meta para lograr. Miren, esta semana todos sabemos que se están celebrando los Juegos Olímpicos en Tokio. Y yo me ponía a ver estos Juegos Olímpicos, a ver la participación de los colombianos. Cómo ellos se preparan, cómo ellos se entrenan para alcanzar una medalla olímpica. Escuché una vez un testimonio o una entrevista que le hicieron a Usain Bolt, el hombre que rompió los récords de 100 metros en atletismo, y él decía, no es fácil, 4 años preparándome para correr 10 minutos, porque el récord que él hizo lo hizo a los 9,58 segundos, si no estoy mal, 100 metros corriendo. O sea, él decía, 4 años me preparo para correr 10 minutos. Parece increíble. Ustedes, qué fácil que ellos de pronto tengan que abstenerse de comer cosas que nosotros normalmente comemos, como una pizza, un perro, una hamburguesa, ¿verdad? Ellos se abstienen de todo este tipo de alimentos que no les va a beneficiar para su estado físico y para desempeñar una buena labor. Es tomar una decisión firme de guardarse, de abstenerse. Amén. Una decisión firme para lograr un objetivo, y es una medalla. Entonces, ¿cuánto más nosotros como cristianos tenemos que tener una preparación? ¿Cuánto más nosotros como cristianos tenemos que estar o ejercitarnos espiritualmente para poder alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos? Y yo hice unos tips de qué podemos hacer para lograr estas virtudes. Gracias. ¿Qué podemos hacer para lograr esas virtudes? Como número 1 coloqué, nuestra mirada siempre tiene que estar en el Señor. Hebreos 12:2. Nuestra mirada siempre tiene que estar en el Señor. Si usted mira esas personas que hoy compiten, sus entrenadores fueron deportistas, que algunos alcanzaron medallas, otros no, pero que les enseñan de sus experiencias a los nuevos para que ellos puedan alcanzar lo que tal vez ellos no lograron o lo que sí lograron hacer. Y son las personas que los entrenan para lograrlo. Entonces, si nosotros, ahí está, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice la Biblia, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que no nos cansemos hasta desmayar. Hermanos, cuando nosotros colocamos nuestra mirada en el Señor, que debe ser nuestro maestro, que debe ser nuestro punto de referencia, o a quien nosotros debemos imitar, usted no va a fallar, hermanos. Usted se va a mantener firme. Porque Jesús, a pesar que era el Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios, vino en su naturaleza humana. Hermanos, y Él, dice la Biblia, que se pudo guardar en santidad y sin pecado hasta el final. Entonces, cuando nosotros vivimos momentos difíciles y momentos que de pronto sentimos nuestra fe tambaleando, debemos mirar a Cristo y decir, si Él pudo vencer
yo también lo puedo hacer. Si Él venció, yo también puedo lograrlo. Amén. Jesús tuvo dolor. Jesús tuvo que sentir hambre, sí, sintió hambre. ¿Usted cree que a Jesús no le dolieron los latigazos que le dieron? ¿Usted cree que a Jesús no le dolió cuando le clavaron eso ahí en esa cruz, esos clavos? Claro que sí le tuvo que haber dolido. Pero Él venía con un propósito firme, y es de darnos una esperanza de salvación a todos nosotros que decidimos recibir a Él, aceptarlo en nuestros corazones. Ese era el precio, ese era el pago. Y Él sabía lo que iba. Amén. Así que nuestra mirada siempre debe estar en el Señor. Y lo digo porque, hermanos, hay personas que yo le he escuchado decir: no, es que me fui de la iglesia porque el pastor hizo tal cosa o porque el líder hizo tal cosa. Y aún peor, cosas más insignificantes, porque pasaron y no me saludaron. Porque el pastor pasó y no me saludó, porque la pastora pasó y no me saludó. Hermanos, y allí está demostrando que su mirada está puesta en el hombre y no en el Señor. ¿Qué dice Jeremías 17:5? Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito aquel que confía en el hombre. Nuestra mirada siempre debe estar puesta en el Señor. Hermanos, porque todos somos seres humanos, yo siempre lo he dicho, y todos en algún momento, tal vez Dios nos guarde, pero flaqueamos. Pero cuando usted tiene la mirada puesta en el Señor, usted sigue adelante, no importa lo que pase. Amén. El segundo tip que encontré para encontrar firmeza y constancia, Mateo 26:41, dice: velad y orad. Palabras del Señor Jesucristo. Velad, el primero. ¿Y qué es velad? En la Biblia encuentra usted mucho esa palabra y muchos se preguntan, ¿pero qué significa eso? Velad significa vigilar. Alguna definición dice estar despierto mientras otros duermen. Pero realmente velad significa vigilar, estar alerta. Hermanos, cuando usted está alerta, vigilante, usted no deja que el enemigo le gane la partida. Usted no deja que el enemigo llegue a su casa y se meta en su casa, porque usted está despierto. Aquí hay mamás, y mi esposa es una de cuando mis hijos no han llegado a la casa, ella se puede recostar, pero ella está pendiente a sus hijos. Y ella escucha hasta cuando abre, medio suena la reja, ya ella está ahí, abre la reja que ya vienen los muchachos. Eso es velad, hermanos. Espiritualmente es estar apercibido de lo que se mueve en tu entorno y saber que tienes que dar una batalla. Eso es velad. Velad es que tú, antes que sucedan las cosas, ya Dios te la está revelando y te la está mostrando. Hermanos, y muchas veces fallamos allí. Dejamos que el enemigo entre sutilmente y nos robe la bendición, porque no nos apercibimos de lo que Él está haciendo en nuestro entorno. Por cuestiones a veces muy pequeñas se forman grandes conflictos en el hogar. Y no nos damos cuenta que es el enemigo que se está metiendo sutilmente y nos está robando la bendición. Mateo 24:42. ¿Qué dice Mateo 24:42? Velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Tenemos que velar, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles y todos hemos escuchado, yo sé que nos han dicho: la venida del Señor está cerca.
La venida del Señor está cerca. Aunque realmente lo que quieren decir es que el Señor va a venir por su iglesia en el rapto, porque no es realmente la venida del Señor a esa. Pero es el momento en que Dios va a levantar a su pueblo. Es el momento en que Dios va a tocar una trompeta y solamente los que se han guardado, solamente los que están firmes, solamente los que han guardado sus vestiduras blancas se irán con el Señor. Por eso la Biblia dice: velad, porque no sabéis a la hora que he de venir. Hermanos, ¿será que estamos preparados para si hoy se toca esa trompeta nos vamos con Él? ¿Será que estamos preparados si hoy suena esa trompeta nos vamos a ir con el Maestro? Porque, hermanos, la salvación no es lo que yo haga en la obra del Señor. Porque mi salvación no depende de que si yo hoy predico o no predico, de que si yo hoy canto o no canto en la iglesia, de que si yo hoy soy líder o no soy líder en la iglesia. No, la salvación depende si tú te has guardado para el Señor en integridad, en una vida santa para Él. De eso depende tu salvación. De eso depende si tú te vas con el Señor. Si realmente el Señor te encuentra y te coloca en la balanza y no te encuentra fallo. En eso consiste la salvación. El punto número 3, ahí mismo en 26:41 dice: velad y orad. El Señor Jesús nos estaba dando la clave. Orad para que no entremos en tentación. Orad para que no entremos en situaciones que nos puedan poner en riesgo nuestro ministerio, nuestro hogar, nuestro trabajo, todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que orar. Miren, si usted mira el ministerio de Jesucristo, fue un ministerio 100% de oración y de acción. Jesús oraba y actuaba. Jesús oraba y hacía. Esa es la forma en que el cristiano debe actuar hoy en día. Pero era oración, hermanos. Me gusta que cuando a Jesús lo buscaban ¿se acuerdan una ocasión para cargarlo sobre los hombres y elogiarlo? Dice la Biblia que Él se apartó a un lugar solo y se fue a orar. Él no quería el reconocimiento. Él solo quería hablar con su Padre Celestial. Hermanos, hay que orar. Hay que orar, hermanos. Es la forma en que usted alimenta su espíritu y se conecta con el Padre. A través de la oración es la forma en que nuestro espíritu es fortalecido. Pero yo sé, hermanos, que en medio de todo lo que hemos vivido, en medio de toda esta crisis mundial, muchos han decaído en su oración. Muchos han desistido tal vez de la oración. ¿Cuántos les cuesta orar realmente, así sea 5 minutos a Dios? ¿Cuántos realmente nos cuesta orar? Ni siquiera 5 minutos, 2 minutos con el Señor. Pero nos las pasamos todo el día viendo televisión y nos las pasamos haciendo otras cosas. Nos las pasamos haciendo miles de cosas que duramos horas y horas y no le invertimos ese tiempo al Señor. Hay personas que paran conectadas en las redes sociales hasta tarde en la noche. Yo le digo a veces a mis hijos, y se lo decimos mi esposa y yo: inviértanle ese tiempo a Dios. Deje de perder el tiempo en las redes, de buscar lo que no tiene que buscar allí. Inviértale ese tiempo al Señor, que algo Dios va a hacer en tu vida. Y eso lo logra a través de la oración. A través de la oración. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar. Orad sin cesar. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración.
Hermanos, no podemos descuidar nuestra vida de oración. No debemos descuidar nuestra vida de oración. Allí es donde el Señor nos fortalece. Allí es donde el Señor nos llena de su presencia. Es donde nos desahogamos en Él. Le contamos nuestras cosas a Él. Y Dios va a obrar de manera maravillosa en nosotros. Punto número 4 es escudriñar la palabra del Señor. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hermanos, la Biblia es nuestro manual de cómo debemos andar, de cómo debemos caminar. Pero si usted no la lee, si usted no la estudia, usted va a desconocer todas las riquezas que en ella hay para su vida. Usted va a desconocer todas las promesas que Dios tiene para usted, que están escritas allí. Porque usted no lee la Biblia. Y hay que ser honestos, hermanos. A muchos nos cuesta orar. A muchos nos cuesta leer la palabra del Señor. Miren, una de las cosas que yo estoy haciendo ahora, porque la letra de mi Biblia es pequeña y no la alcanzo a veces ya a leer. Cuando estoy en mi trabajo, busco el versículo de la lectura por donde voy haciendo mi lectura y lo busco en audio y lo pongo en YouTube en audio y lo voy escuchando mientras voy haciendo mis labores. Esto se lo dejo si ustedes también lo quieren hacer. Mientras yo trabajo, estoy escuchando la palabra del Señor en audio, ya que no la puedo leer, o a veces la pongo en mi celular y la pongo en letra grande y la leo. Pero uno tiene que buscar estrategias para cómo conectarme con el Padre. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios estrategas? Dios es un Dios de estrategias, hermanos. Miren, cuando yo me levanto en la madrugada y tengo pesadez para orar, porque me ha pasado, hermanos, yo pongo alabanzas en mi celular y lo pongo bajito para no despertar a nadie. Y me pongo a orar en la presencia del Señor. Es buscar la manera que se te haga más fácil conectarte con el Padre. Saben que Eliseo, antes de dar una palabra, Eliseo le dijo a las personas que venían hacia él y le decía: tráeme un tañedor, creo que fue eso. Pero quiere decir un ministro de alabanza, alguien que toque, que toque el piano, que toque un instrumento, porque yo necesito conectarme con el Padre para que Él me dé la revelación. Y ese es el mensaje, hermanos, es encontrar la forma adecuada para que yo me pueda conectar con el Señor. Usted tiene que ser una persona estratega. Usted tiene que ser una persona hábil, sagaz en las cosas espirituales. Yo debo leer la palabra del Señor. Yo una vez escuché a una persona que decía que cuando él no podía dormir, se ponía a leer la Biblia, porque le daba sueño enseguida. Así decía, porque le daba sueño la Biblia. Hermanos, cuando usted escudriña la palabra del Señor y empieza a meterse en la historia que usted está leyendo allí, usted quiere recibir más y más. Eso me pasa a mí, pues, no sé a usted. Yo quiero más y más de lo que estoy allí. Y yo sé que es el Espíritu Santo que está poniendo en cada uno de nosotros ese deseo de escudriñar la palabra del Señor. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Con guardar la palabra, hermanos. La Biblia nos dice qué cosas nos alejan de Dios. La Biblia nos dice qué cosas a Dios le desagrada. En la Biblia. Y por eso tenemos que leerla, por eso tenemos que escudriñarla. Eso nos va a hacer firmes, hermanos. Eso nos va a hacer constantes. Miren que
que desde que comenzó la pandemia y la iglesia estuvo cerrada, muchos ya no están en la iglesia. Su fe tambaleó. Muchos fuimos puestos a prueba a ver cuál era tu fundamento, si era el Señor realmente. Muchos fuimos probados si aún en nuestros hogares éramos capaces de mantenernos firmes en el Señor. Muchos fuimos puestos a prueba para ver si nosotros en la casa hacíamos nuestro altar familiar y nos ganábamos a los nuestros. Porque a veces, hermanos, venimos a la iglesia, como padre le digo, y estamos aquí, le servimos al Señor, pero muchas veces nuestros hijos están haciendo otras cosas. Y nosotros tenemos que comenzar por nuestro hogar. Nosotros tenemos que comenzar a ganarnos a nuestros hijos, a nuestra familia. Miren, yo no dejo, todas las noches yo no dejo de orar por mi papá, por mi mamá, que no son creyentes. Y yo le digo, Señor, yo sé que por mi fe ellos serán salvos en el nombre de Jesús. Porque la salvación debe comenzar de adentro hacia afuera. Y hay gente que se quiere ganar todo el mundo, pero su hogar destruido. Su hogar en ruinas, cuando debe ser de adentro hacia afuera. Hay que poner orden primero en la casa. Hay que arreglar las cosas que están mal, que están funcionando mal en la casa y que están impidiendo que la bendición llegue. Porque muchos nos preguntamos qué está pasando, por qué la bendición no llega a mi vida. Porque tenemos goteras en nuestro hogar, tenemos filtraciones en nuestro hogar que no hemos hecho nada para solucionarlas. Cosas tan sencillas, hermanos, como en un hogar. Yo me acuerdo que eso sucedió hace mucho. Pero yo le decía a mis hijos, en mi casa yo no quiero escuchar música secular. Me respetan mi casa, porque en esos momentos ellos vivían un tiempo en que les gustaba, les estaba atrayendo la música del mundo. Y yo decía, yo como padre no puedo permitir eso en mi hogar. Y usted como padre que me está escuchando y madre que está aquí en esta casa, usted no puede permitir que sus hijos hagan lo que ellos quieran en el hogar. Confróntelos con la palabra, porque ellos no van a traer maldición al hogar. Y mis hijos respetaban. Dicen, no quiero música secular aquí en mi casa. Me respeta la casa. Y gracias a Dios, y oramos por ello, y el Señor, gracias a Dios, le quitó esas inclinaciones. Pero es algo que es constante y los jóvenes son atacados todos los días en estas áreas. Los jóvenes todos los días son atacados en la música, todos los días a través de sus amistades que no son cristianas, que los invitan a hacer cosas que ellos saben que a Dios no les agrada. Todos los días son bombardeados. El enemigo no descansa, hermanos. El enemigo no da tregua. Si tú desistes de la oración, si tú desistes de estudiar la palabra, si tú cambias tu modelo, si dejas de mirar al maestro y empiezas a mirar tu trabajo y empiezas a mirar otras cosas, no vas a mantenerte firme y tal vez vas a caer. Miren, hermanos, cuando Dios me permitió quedarme sin empleo, como 9 meses creo, no me acuerdo. Fueron tiempos muy duros para mi vida, para mi hogar. Pero yo entendí, hermanos, que Dios me quería enseñar algo. Y era que yo dependía de Él. Y todos ustedes dependen de Dios. Tal vez alguno ha dicho, yo dependo de mi trabajo. Tal vez usted ha dicho, yo dependo de mi profesión, porque soy ingeniero, porque soy arquitecto, porque soy abogado. No, usted depende de Dios. El empleo que hoy tienes, lo tienes por la gracia de Dios. Lo que hoy tienes, poco o mucho, lo tienes porque el Señor le ha placido.
Hermanos, y yo entendí en ese tiempo que aunque yo me creía autosuficiente, yo dependía, era de Dios. Y aprendí, hermano, fue doloroso, pero nunca me faltó la comida y nunca me faltó nada. Que sufrí, sí, hermano, sufrí, lloré, sí, muchas veces, no se lo niego. Pero aprendí que Dios era fiel a mi vida. Aprendí que me sentía, como yo le decía muchas veces a mi esposa, como Elías cuando fue enviado al arroyo de Querit. Y dice que era sustentado por el cuervo y el cuervo iba por la mañana y por la tarde a llevarle la comida. Así me sentía Dios. Porque literalmente a mi casa iban a veces por la mañana y por la tarde a traerme una bendición sin que yo saliera a pedirle nada a nadie. Y entendí eso, que todos dependemos de Dios. Que todos dependemos de la misericordia y el favor del Señor. Así que, hermanos, usted tiene que estar consciente que nuestra mirada, siempre el modelo a seguir tiene que ser Jesucristo. Y que si Él pudo vencer, yo también puedo vencer. Yo no sé en qué área de tu vida tú estás siendo atacado y que tal vez no te has apercibido, pero que el enemigo está arreciando y quiere tumbarte del propósito que has dispuesto de guardarte para el Señor. Todos los días, hermanos, miren, yo me colocaba a estudiar cuando la Biblia dice en Mateo capítulo 4 de que el Señor Jesús fue tentado. Y dice la Biblia que Él fue llevado al desierto por el Espíritu. Y el enemigo lo atacó en 3 áreas. Yo vi 3 áreas, para mí 3 áreas lo atacó. Una, su necesidad. Él dice la Biblia que venía de orar 40 días. O sea que tenía hambre de ayunar. Había ayunado 40 días. Jesús tenía hambre. Claro que sí tenía que tener hambre. Y Satanás le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan, si eres el Hijo de Dios. Él no sabía ni siquiera que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Muchos de nosotros seremos atacados o somos atacados por nuestras necesidades. Si en tu casa la economía es inestable, Satanás se va a meter por ahí, va a querer que tú caigas por ese lado. Van a venir personas que tal vez te van a ofrecer negocios turbios para que tú aparentemente ganes buen dinero, pero pongas tu fe por el suelo. Tienes que estar preparado, hermanos. La segunda área que lo llevó el Señor, dice que lo llevó al pináculo del templo, a lo más alto del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate, que Él mandará a sus ángeles para que tus pies no tropiecen. Y el Señor lo reprendió. Y yo lo veo, hermanos, en la parte de la iglesia. Muchos, aún dentro de la iglesia, hay piedras de tropiezos. Otros, yo creo que va relacionado a la soberbia que una persona puede llegar a tener cuando Dios empieza a usarlo. Cuando ya usted lo invitan a tal lado y ya usted no va si no hay una buena ofrenda para que se la den. Y empieza a negociar con la gracia que Dios le ha dado. Miren, cuando Jesús volcó la mesa de los cambistas, a mí me llama la atención que Jesús dijo a los vendedores de paloma. ¿Y sabe qué representa la paloma? La unción del Espíritu Santo. Y hay muchos que mercadean, que negocian con lo que Dios le ha dado. Muchos se lucran con lo que Dios le ha dado. Y eso es peligroso, hermanos. Eso es peligroso cuando usted empieza a ponerle precio a lo que Dios por gracia le da a usted.
Y la tercera área donde Satanás lo llevó al Señor Jesús, en el mundo. Dice la Biblia que lo llevó a un monte muy alto. Algunos dicen que lo llevó al Everest. No sé. Pero la Biblia dice que fue un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Si postrado me adorares, todo lo que hay ahí, todo lo que tú ves, yo te lo voy a dar. Hay gente que cambia su fe por las riquezas. Hay gente que cambia su fe por estatus, por posición en el mundo. Hay gente que deja los caminos del Señor porque en el mundo le va mejor, supuestamente. Yo no sé cuántos alguna vez en su vida han pensado: Señor, yo hoy no tengo dinero, y ese vecino que ni te sirve y siempre tiene plata y tiene para estar tomando todos los fines de semana. Yo una vez me hice esa pregunta, no sé usted si se la ha hecho. Y decía, pero ellos no tienen lo que tú tienes, que es la salvación. Ellos no tienen lo más valioso, que es la salvación. Dios, no entendemos que de pronto la situación que estás viviendo es que mañana más tarde Dios te va a llevar a un momento glorioso en tu vida, porque te guardaste firme para el Señor, porque te guardaste en perseverancia en el Señor, porque has puesto tu meta y tu objetivo llegar hasta la meta, hasta el final, ¿verdad? Dice Apocalipsis 3:5: el que venciere será vestido con vestiduras blancas. Y dice algo poderoso, dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y sabe por qué dice no borraré su nombre del libro de la vida? Porque muchos hermanos que comenzaron en la iglesia sirviéndole al Señor, pero que en un momento, un instante que descuidaron su vida y cayeron, su nombre fue borrado del libro de la vida. Es así de sencillo, hermanos. Por eso la Biblia dice en Mateo 7, del 21 al 23, si no estoy mal, que muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre yo echaba fuera demonios, Señor, yo cantaba en la iglesia, Señor, yo predicaba, Señor, yo hacía esto y aquello. Y el Señor te dirá: no te conozco, apartaos de mí. Que pueda decir como el apóstol Pablo: es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que yo salga a la calle, hermanos, y si ni Dios lo quiera, algo me va a pasar, sé que me voy con el Señor. Sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida, porque he perseverado y me he mantenido hasta el final. Hermanos, hay que mantenernos firmes. Que nada te mueva de tu fe, que nada te mueva del propósito por el cual Dios te ha llamado, que nada te mueva de lo que Dios ha determinado para tu vida. Y eso lo haces colocando tu mirada en el Señor, siendo vigilante, escudriñando la palabra y orando en todo momento. No descuidemos esas 4 áreas de nuestra vida, hermanos, para que podamos mantenernos firmes y constantes. Dios nos está llamando a eso, hermanos. El tiempo se está acabando. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos donde el reloj profético del Señor está casi cumpliéndose, y que muchos andan por allí despreocupados de la vida, pero que esto está llegando a sus últimas instancias, hermanos, y que solamente el que se ha guardado para el Señor será el único que va a escuchar la trompeta y podrá irse con el Señor. Así que en esta mañana, hermano, yo te insto a que tú te mantengas firme. No sé lo que estés viviendo, hermanos. No sé en qué áreas de tu vida tú estás siendo atacado, pero que hoy el Señor te da las fuerzas para seguir adelante. Dice la Biblia que Él no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos resistir, y que eso quiere decir que si usted hoy está siendo probado, está siendo tentado en un área de su vida, es porque Dios sabe que usted tiene la capacidad
para resistirlo y salir de ella. Pero también la Biblia dice que Él no nos dejará una carga mayor, sino que dará juntamente con ella la salida. Así es el amor del Señor. Ese es el amor de nuestro Dios, que no quiere que nadie se pierda. Ese es el amor del Señor, que no quiere que nadie pierda su ciudadanía celestial. Amén. Y si usted ha caído, hermanos, hoy es tiempo de levantarse. Todavía hay tiempo. Hoy es tiempo de levantarnos y enderezar el camino. La Biblia dice: 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Si usted hoy le ha fallado al Señor, es tiempo de ponernos a cuentas con Él. Es tiempo de decirle: Señor, ¿sabes qué? No borres mi nombre del libro de la vida. Yo voy a seguir luchando. Yo voy a seguir dando la batalla hasta el final, hasta el día que me tenga que morir o hasta el día que tú vengas, Señor. Yo voy a seguir dando la batalla. Pónganse de pie, por favor.